Nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con vosotros compartiendo este ratito para charlar de bifurcaciones coronarias, que es un tema que, bueno, que a nosotros nos gusta y hemos trabajado mucho, es un tema que nos apasiona. Un poco el guión de la charla, aunque podíamos hablar de muchísimos temas y el tema de las bifurcaciones da para estar varios días conversando, hablaremos, bueno, pues del eterno debate del profesional stent versus dos stent de entrada. Nos centraremos fundamentalmente en el provisional stenting, las claves en el tratamiento que tenemos que hacer para hacer un adecuado tratamiento de la bifurcación, y hablaremos también del papel de las técnicas de imagen. Bueno, todo el mundo conoce que el simple versus complex, como nosotros llamamos, o el provisional stenting versus la técnica de dos stent de entrada, bueno, ha sido el debate clásico desde que se inició el tratamiento de las bifurcaciones en la época de los stent convencionales, los stent que no tenían todavía fármaco. Posteriormente, con los stent con fármacos, empezaron las comparaciones de un stent versus dos stent, y así hay muchísimos estudios randomizados y metaanálisis en la literatura. Y bueno, basado en todos esos metaanálisis y esos estudios randomizados, el Club Europeo de las Bifurcaciones, a lo largo de sus 17 consensos que ya se han publicado, pues siempre ha recomendado y sigue recomendando la estrategia provisional o el simple approach, ¿no? La estrategia simple, un stent único en la madre sin dilatar o dilatando la hija, pero sin implantar stent en la rama lateral, como la técnica de lesión en la mayoría de las lesiones en bifurcación. Pero bueno, todo el mundo conoce que realmente con los estudios del DECA-CRAB, pues esta creencia pues, realmente se tambaleó un poco, ¿no? Ya sabéis que se publicó allá por el 2017 el estudio este que tenéis en pantalla, el del tronco, donde enfermos con una lesión de tronco verdadera fueron randomizados a la técnica de DECA-CRAS o a la técnica de provisional stenting, y en este caso hubo una superioridad clara de la técnica de dos stent en cuanto a fracaso de la lesión diana, conducido por menos infarto en la rama del DECA-CRAS, menos necesidad de nueva revascularización y menos trombosis. Y eso se vio fundamentalmente cuando las bifurcaciones eran complejas, que luego abordaremos un poco más este tema en profundidad, y aunque también los números eran más favorables en bifurcaciones simples, esta superioridad de la técnica de dos stent se veía fundamentalmente cuando tratábamos lesiones complejas. De todas formas, el DECA-CRA, bueno, pues a pesar de eso, este estudio tiene una serie de limitaciones que han sido muy comentadas y ha hecho también que la técnica no se haya generalizado. Si nos basamos en estos resultados tan aparentemente positivos, debería haberse estandarizado y generalizado mucho más de lo que se ha generalizado, por lo menos en nuestro medio. Porque el DECA-CRA realmente es una técnica compleja, es demandante, te obliga a pensar una estrategia de dos stent de entrada. La mayoría de la evidencia que hay, que es muy buena, se origina de un grupo único de operadores que son muy expertos en este tema. A nadie se le escapa que la técnica del provisional stenting en la rama del DECA-CRA pues tiene unos resultados bastante pobres, muy lejos de lo que obtenemos normalmente cuando tratamos lesiones en bifurcación, y de hecho la tasa de este trombosis en este estudio en la rama del provisional stenting pues fue realmente inaceptable, ¿no? Un 2,5%, que si recordáis, esta es la tasa de trombosis que tumbó y que quitó del mercado al bioabsorbible, por lo cual no es una tasa de trombosis aceptable y no es la tasa de trombosis que nosotros tenemos habitualmente cuando tratamos bifurcaciones. Y otra curiosidad es que en este estudio la mayoría de los eventos se aparecieron cuando se reevaluaba sistemáticamente a los pacientes, como veis aquí, ¿no? Las curvas son más superponibles y se despegan fundamentalmente a los 12 meses, que es cuando se hacía reevaluación sistemática. Todas estas limitaciones y el hecho de que sea una técnica realmente compleja, y luego que tengamos otros estudios que a priori podían ser un poco contrarios a lo que dice el estudio del DECA-CRA, pues ha hecho que no sea una técnica totalmente adoptada o por lo menos considerada el gold estándar en el tratamiento de las bifurcaciones. Otro estudio importante en bifurcación en el tronco, pues el IBSMI, que fue un poco a la par del DECA-CRAS, se publicó después, y también se randomizan enfermos con bifurcación verdadera, una triple con afectación de la hija de la clasificación de Medina, se randomizan a técnica de dos stent o stent provisional. Y como ya sabéis, pues los resultados que se muestran son los que se publicaron en el European Heart Journal, y no había diferencia entre los dos brazos. Por tanto, aquí se hace hincapié en que la técnica de stent provisional
debería permanecer como la estrategia de lesión por defecto de la mayoría de las lesiones en bifurcación. A los 3 años se han publicado los resultados, perdón, no se han publicado, pero se presentaron en el PCR del año pasado y ya a 3 años la técnica de provisional stenting pues tiene mejor resultado en cuanto a necesidad de nueva revascularización. Así que eso pues apoya un poco más la estrategia de stent provisional incluso en bifurcaciones verdaderas de tronco. A priori estos dos estudios podrían ser contradictorios, pero realmente no lo son, sino que realmente engloban dos tipos de poblaciones o dos tipos de bifurcaciones bien diferentes. Aquí se reseñan las diferencias entre los dos estudios, pero bueno, a mí me gustaría fundamentalmente hacer hincapié en este punto que está señalado en rojo, ¿no? Que es el diámetro, perdón, la longitud de la lesión de la rama lateral. En el DECA-CRA, esta longitud de lesión era de 16 milímetros frente al EBC main, que era de 7 milímetros. Sí, en el EBC main, a pesar de ser bifurcaciones verdaderas, la longitud de la lesión en la rama secundaria era bastante corta comparativamente con el DECA-CRA. A nadie deja de ver que 16 milímetros de lesión, de longitud de lesión en un ramo lateral, prácticamente eso obliga a un stent de entrada en la rama lateral. Y por tanto eso podría explicar los malos resultados junto con otra serie de deficiencias técnicas en el provisional stenting en la rama de provisional stenting en este estudio. De hecho, y siguiendo con el eterno debate del simple versus comple, en este metaanálisis que nosotros tuvimos la suerte de hacer la editorial, que se publicó en JACC Intervention en 2020, aglutina pues todos los estudios randomizados que se han hecho comparando las técnicas entre sí, las técnicas de 2 stent con la técnica de un stent, incluye más de 5.000 pacientes, aproximadamente 5.700, de más de 12 estudios. Y realmente en este estudio lo que se ve que hay una superioridad en MASE conducido por menos tasas de revascularización de la lesión diana cuando se utiliza una técnica de 2 stent como el DECA-CRA con respecto al provisional stenting o al resto de otras técnicas de 2 stent, pero que esa ventaja o ese beneficio del DECA-CRA se observa fundamentalmente en bifurcaciones que tienen una longitud de lesión en el ramo lateral mayor o igual a 10 milímetros. Y además el beneficio es solo sobre TLR sin diferencia en mortalidad o infarto o estentrombosis. Es decir, que parece que las diferencias entre elegir una técnica o elegir una técnica de 2 stent viene fundamentalmente definido por la complejidad que tenga la bifurcación independientemente de que sea bifurcación verdadera o no. ¿Y cómo definimos la complejidad de una bifurcación? Pues realmente la clasificación más aceptada fue la que ya puso de manifiesto el estudio Definition. El Definition pues categorizó las bifurcaciones complejas en aquellas que tenían una lesión mayor del 70% si estaba fuera del tronco, una lesión mayor del 90% del 70% si es tronco, del 90% si es una lesión en una bifurcación que no es tronco de la coronaria izquierda y con una longitud de lesión en la rama lateral mayor de 10 milímetros. Eso era un criterio mayor de complejidad y a eso había que añadirle dos criterios menores, que entre los criterios menores pues estaba la calcificación, lesiones múltiples, una longitud de lesión en el vaso principal mayor de 25 milímetros, trombo, el ángulo de la bifurcación o un diámetro de referencia menor de 2,5. Ellos validaron esta definición de complejidad de la bifurcación y realizaron un estudio randomizado, que es el que se muestra aquí en la diapositiva, en el que pacientes con lesiones complejas, lesiones en bifurcación compleja, fueron randomizados a técnica de provisional stenting o a técnica de 2 stent. Y se vio que la técnica de provisional stenting tenía peores resultados en estas lesiones complejas, acordaros con una longitud de lesión en el ramo lateral mayor de 10 milímetros, y estos peores resultados en la rama del provisional stenting iban relacionados no solamente con más necesidad de revascularización de la lesión diana, sino también con más infarto de miocardio. Es verdad que los mismos autores no tienen una explicación clara en por qué se produce más infarto en la rama del provisional stenting en estas lesiones complejas. Todavía
La restenosis o la necesidad de TLR se puede entender porque si no queda un buen resultado a la larga, eso te puede obligar a reintervenir, pero la trombosis realmente no estaba muy clara. Abogaban por el hecho de que si había placa vulnerable en el ostium de la circunfleja, eso podía predisponer a infarto, o por un fenómeno de shear stress, de fenómenos de flujo a nivel de la bifurcación, pero realmente no está claro. Así que lo que parece que está claro es que para elegir una técnica de un stent sobre una técnica de dos stent tenemos que tener una serie de características en la bifurcación. Es verdad que la mayoría de las bifurcaciones las podemos tratar con provisional stenting, pero iríamos a una técnica de dos stent cuando tenemos una lesión larga en el ramo lateral. Yo creo que es la manera más fácil de definir una bifurcación compleja, y nuestra filosofía es adaptar la clasificación de Medina a, a esta recomendación, y por tanto bifurcaciones verdaderas de la clasificación de Medina con una longitud en el ramo lateral mayor de 10 milímetros, nosotros iríamos a una técnica de dos stent de entrada. Sin embargo, en bifurcaciones verdaderas con una rama lateral que tenga una lesión corta, menor de 10 milímetros, podríamos ir a provisional stenting. Porque además el provisional stenting te permite hacer una estrategia escalonada, y si luego no es adecuado el resultado, pues iríamos subiendo y podríamos acabar en una técnica de dos stent. La única que no se podría utilizar en este caso sería el DECA-CRAS, pero la demás prácticamente queda abierta a cualquier técnica. Esa es la ventaja del provisional stenting. Como ejemplo, aquí os muestro una lesión muy severa, crítica del tronco de la coronaria izquierda. Veis que tiene una dominancia de circunfleja, es una triple 1, pero con una lesión muy focal en la circunfleja. Veis que es menor de 10 milímetros. El IBU lo que mostró fue una calcificación severa con muchas zonas de anillo concéntrico de calcio. Entonces, viendo la angiografía y viendo el IBU, nosotros lo que planificamos fue una estrategia de modificación de placa con rotableito a la DA, predilatación de ambas ramas, como veis aquí, implante de un stent de 3,5 por 20 tronco DA, un POT con 4,5, kissing, balón con balones no compliantes en tronco DA y tronco circunfleja, y aquí tenéis el resultado final, que es muy bueno angiográfico y también con muy buena expansión y muy buena posición del stent y con una buena apertura de la carina. Veis que a pesar de ser una bifurcación triple 1 muy calcificada, con una circunfleja muy dominante, el hecho de ser una lesión focal, pues nos llevó a coger una estrategia de un único stent. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, pues lo he traído también porque es muy representativo, es una lesión en bifurcación de A primera diagonal, con una lesión muy larga en la primera diagonal de más de 10 milímetros. Por tanto, optamos por hacer una técnica de dos stent de entrada, un decaculot. Nosotros personalmente nos gusta mucho la técnica del decaculot, porque en las imágenes que hemos visto de OCT, la carina queda mucho más limpia de Stru, y creemos que el doble kissing, bueno, pues debe tener un efecto similar en el como el DECA-CRAS, y deben tener unos buenos resultados también, mucho mejores que el culot convencional. Y ya centrándonos fundamentalmente en las técnicas de bifurcación, bueno, pues yo recomendaría que tuvierais a mano los consensus del EBC, el consensus número 16. Hay una parte dedicada exclusivamente al provisional stenting y una parte, la parte 2, dedicada exclusivamente a las técnicas de dos stent. Ahí se repasan, no nos vamos a meter en todas las técnicas de dos stent porque nos consumiría prácticamente todas las charlas, pero sí que es aconsejable tener ese consensus porque describe técnica a técnica cómo hay que hacer paso a paso, cuáles son los problemas que nos podemos encontrar y cómo podemos resolver esos problemas. En el provisional stenting mucho más fácil porque, claro, es mucho menos demandante la técnica, pero para la técnica de dos stent es muy aconsejable su lectura. Yo me voy a centrar en la técnica de provisional stenting porque realmente es la que hacemos en el día a día. Nosotros estamos prácticamente en el 85-90% de las bifurcaciones son las que tratamos con provisional stenting. ¿Y cuáles son las etapas clave? Pues aquí en este esquema se resumen bastante bien, que es una de las figuras del consenso. Lo primero, hay que poner una guía en cada una de las ramas, tanto en la rama principal como en la rama lateral, luego veremos sus ventajas. Implantamos el stent en el vaso principal, seleccionando su diámetro acorde a la referencia distal del vaso principal, y luego tenemos que hacer un POT para poner, que es la técnica de optimización proximal, para poner el stent. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el POT,
Por tanto, tenemos que elegir tener un mínimo longitud de stem que nos permita acomodar el balón más corto que tengamos en el laboratorio. Tenemos que elegir el balón del post con respecto al diámetro de referencia aproximado, tenemos que llegar por encima justo de la carina y nos tenemos que asegurar que ponemos perfectamente el stem para, primero, facilitar el recruce si lo necesitamos y para facilitar que el recruce sea distal y para poner perfectamente el stem al vaso principal. En muchos casos, incluso aunque haya una lesión en el ramo lateral, si predilatamos previamente el ramo lateral, que luego podemos discutir sobre si la predilatación está aconsejada o no, en muchos casos solamente con un stem across y un pot, con eso podemos terminar el tratamiento de nuestra bifurcación. Siempre, como hemos dicho, hay que poner una guía en la rama lateral y una guía en el vaso principal. El Yale Wire Technique está aconsejado. Hay gente, es verdad, que no le gusta enjaular la guía lateral, pero se aconseja, es muy poco riesgo de que se rompa la guía, es mínimo, y se aconseja porque ayuda a mantener la rama abierta, porque te cambia el ángulo, muchas veces te hace más favorable el recruce, porque te da soporte si tienes que pasar un balón, sobre todo si la lesión está muy calcificada, y porque si se nos ocluye la rama, que de vez en cuando puede ocurrir, aunque no tengamos a priori ningún signo de alarma, si se nos ocluye la rama súbitamente cuando implantamos el stem en el vaso principal, lo único que nos queda de marca para saber dónde estaba esa rama, es la guía que tenemos enjaulada. Y además, incluso esta guía enjaulada, si se nos cierra la rama de golpe, podemos utilizarla para pasar un pequeño balón, un balón de bajo perfil a través de la rama de la guía enjaulada y dilatar la rama lateral para que se recupere el flujo. Por tanto, siempre que tratamos una bifurcación y tenemos una rama que nos interesa, una rama que no queremos perder, se aconseja proteger con una guía en la rama lateral. Pero a veces, bueno, pues no siempre es fácil pasar la guía a la rama lateral. Hay anatomías complejas como esta que veis aquí en la diapositiva, fundamentalmente cuando tenemos ángulos muy extremos, calcificaciones y sobre todo lesiones muy críticas en las dos bases. Sobre todo la angulación extrema de la salida de la rama lateral dificulta el wiring sobremanera. Tenemos muchas técnicas disponibles para pasar a una rama lateral que tiene una angulación muy desfavorable. De nuevo, recomendar el último consenso del EBC en el que tuve el placer de participar. Aquí se dan todos los trucos para hacer el wiring, tanto basal como post-stem en ramas de acceso difícil. Lo primero es coger una guía, la guía de trabajo convencional, dándole diferentes angulaciones dependiendo de la anatomía de la bifurcación. También podemos hacer la técnica del reverse wire technique, es decir, que nosotros vamos con una guía doblada hacia el vaso principal y luego la retiramos para que se meta en el ramo lateral. Esto se facilita si utilizamos un catéter de doble luz. Es una técnica que está descrita, realmente a mí me ha dado poca alegría, pero bueno, la podemos tener en mente. Tenemos los catéteres de doble luz, como veis aquí, que son muy útiles también cuando tenemos, por ejemplo, una bifurcación en el contexto de una oclusión coronaria crónica y queremos acceder al ramo lateral. Unos catéteres muy útiles cuando hay una angulación extrema del ramo lateral son este tipo de catéteres que veis aquí, el Supercross, que hay de varias angulaciones, hay de 90, 120 y 30 grados. Yo aconsejo que de tener uno, el que se tenga el de 120 grados, porque los otros pierden un poquito de angulación cuando tú le metes la guía, con lo cual de 120 grados se te queda como con un ángulo de 90. Facilita muchísimo. Veis, aquí tenéis un caso de una obtusa marginal que no es que tenga una salida muy desfavorable, pero tiene una lesión muy crítica y veis como la guía no éramos capaces de dirigirla y veis aquí como el Supercross ha cogido justo el ángulo perfecto que ha permitido pasar la guía con bastante facilidad y este es el resultado final después de predilatar el ramo lateral, implantar un stem en el vaso principal y hacer post. Por tanto, este es un microcatéter muy aconsejable y que saca de bastante apuro en el laboratorio. También está el Venture, que es otro catéter defectable, que nosotros ahora mismo ya no lo tenemos en el laboratorio, pero que durante un tiempo lo tuvimos, que te sirve, se deflecta la punta y le puedes dar la angulación que tú desees para orientarlo hacia la rama lateral. Y luego otras opciones ya, que son como último recurso, es inflar un balón distal a la rama lateral y obligar así de esa manera que la guía vaya hacia la rama lateral y en caso de que no tengamos ninguna opción, pues tenemos que predilatar el ramo principal o incluso hacer un rotablator y asumir, por ejemplo, el riesgo de que la guía de que se nos cierre
la rama lateral sin ninguna protección, pero cuando no podemos acceder de ninguna manera, a veces predilatando cambiamos la configuración de la placa y permite acceder. Se habla también de la protección activa, es decir, cuando tenemos una rama lateral con un riesgo muy alto de que se cierre, pues en vez de pasar únicamente una guía, podemos pasar un balón, que lo tenemos aquí pasado a la rama lateral, y si vemos que existe compromiso de flujo, una vez que se implanta estén en el vaso principal, dilatamos, este, dilatamos el estén que tenemos en el ramo lateral y recuperamos el flujo. Si no tenemos compromiso, se retira y se optimiza el estén del vaso principal, pero si tuviéramos compromiso de flujo, se dilata, siempre teniendo la precaución de tener un balón en el vaso principal para no aplastar el estén, y luego pues se dilata de nuevo el estén y se recruza y se hace un kissing final o una técnica de 2 estén si no nos queda bien. La protección activa nosotros realmente no la utilizamos mucho, nosotros siempre utilizamos la protección con la guía, pero bueno, en este estudio randomizado demuestra que el riesgo de oclusión y el flujo en la rama lateral es mejor cuando utilizamos una técnica de protección activa de la rama lateral. Ya hemos dicho que muchas veces solamente con implantar un estén en el vaso principal y hacer un POT es suficiente. El POT hemos dicho que es fundamental, los beneficios ya lo hemos explicado. Te permite poner el estén y te permite un recruce, te abre la celdilla, te permite recruzar a través de la celdilla distal, que es lo que se recomienda en el provisional stenting. Y aquí tenéis un ejemplo muy bonito de un tronco que realmente es una trifurcación. Hicimos eco y era muy severa, tenía un área de menos de 6 en tronco distal, y aquí, bueno, protegimos todo con guía, implantamos un estén de 3,5, 16 troncos de A, se hizo un POT con 5, acorde a los diámetros de referencia que habíamos obtenido por el IBU, y veis que el resultado final es fantástico, no hay ninguna lesión significativa en la rama, y simplemente con un estén y un POT dimos por finalizado el tratamiento de la bifurcación. Porque realmente, aunque eso está bastante en debate, pues no hay una evidencia de que abrir la celdilla sistemáticamente tenga mejores resultados. Lo único que tenemos hasta el momento es el estudio KISS, que es un estudio randomizado que puso en marcha el Club Europeo, el EBC, el Club Europeo de Bifurcaciones, y que aún no está publicado, pero se presentó ya el año pasado en el PCR. Hay que tener en cuenta que el tronco estaba excluido, solamente eran bifurcaciones fuera de tronco, y lo que se hacía era implantar un estén en el vaso principal, hacer POT, y una vez que se obtuviera un buen, y si el operador consideraba que el resultado en el ramo lateral era bueno, que podía haber acabado el procedimiento, pues en ese momento se randomizaba a hacer intervención en la rama lateral o a dejar el procedimiento tal cual. Y se vio que no había una ventaja sistemática de abrir la rama lateral. Efectivamente, esto no es tronco, y hay compañeros que dicen que en el tronco les gusta abrir la celdilla sistemáticamente para evitar la restenosis fenestrada, pero bueno, tenemos que decir que evidencia no hay ningún estudio que demuestre que sea mejor abrir sistemáticamente la celdilla si tiene un buen resultado en el ramo lateral. Y además abrir la celdilla, aunque habitualmente no pasa nada, pues no es inocuo, primero porque deforma el estén y luego porque a veces por abrir y dilatar puede disecar el ramo lateral y puede acabar en una técnica de 2 estén cuando podría haber acabado simplemente con un estén across y un POT. Tenemos que recruzar cuando no nos parezca que el resultado es óptimo. Recordad que hay que recruzar a través de la celdilla distal, y el problema muchas veces es definir qué es un resultado subóptimo, porque geográficamente pues todo el mundo sabemos que a veces en el origen de la rama lateral se ve una imagen blanquecina y no sabemos definir si es una estenosis importante o no es una estenosis importante. Una estenosis importante se puede asumir en un vaso muy secundario, una rama muy pequeña, pero probablemente en una circunferencia de gran calibre debemos ser mucho más exigentes. Si el TIMI está reducido, bueno, pues eso no hay duda, ahí hay que actuar, pero cuando tenemos una lesión que no sabemos cuál es su significado, aquí podemos integrar la fisiología coronaria, que puede jugar un papel importante en la valoración del resultado en la rama lateral. Nosotros hicimos este trabajo que lo he traído porque creo que es interesante, que lo que hacíamos era atrapar la rama lateral, atrapar la guía de presión, perdón, en la rama lateral. Aquí tenéis una lesión crítica en la derecha distal, 1,00 de la clasificación de Medina. Pasamos la guía de presión a la ADP, veis que claro, tiene una guía de presión muy positiva de 0,74 el IFR, porque claro, tiene una lesión proximal.
Implantamos el stent hacia el tronco posterolateral, derecha tronco posterolateral, hicimos POT y veis como el resultado final en ADP, pues una imagen blanquecina, una lesión que angiográficamente diríamos que es significativa. Sin embargo, la guía de presión, que la teníamos enjaulada, pues nos demostró que no había que actuar sobre esa rama lateral. Nosotros en este estudio de guía enjaulada vimos que, bueno, que la guía no se nos rompió ninguna guía, y lo que vimos es que cuando nosotros angiográficamente vemos que hay una estenosis residual que a nosotros nos parece significativa, pues unas veces la guía de presión era positiva y otras veces negativa, más o menos al 50%, y que cuando a nosotros nos parecía un buen resultado angiográfico, es decir, que cuando angiográficamente no vea una lesión importante, la guía de presión siempre solía ser negativa. Y eso sí fue un aprendizaje. Nosotros lo que hacíamos era dejar la guía enjaulada, nos guiábamos por la guía de presión y cuando teníamos dudas retirábamos para comprobar que no tenía drift e incluso podríamos recruzar. Pero bueno, como la guía de presión realmente no navega igual que una guía convencional de trabajo, el dejarla enjaulada pues te evitaba recruces y te servía para tomar decisiones. De hecho, el miedo fundamental, que es que la guía se rompa, pues lo que nosotros hicimos fue analizar esta guía al microscopio electrónico. Como ya habíamos hecho un estudio de guía atrapada en bifurcaciones, pues lo que hicimos fue comparar nuestra cohorte clásica de guía no polimérica con la guía de presión. Y lo que vimos es que efectivamente la guía de presión se dañaba más, pero no se rompían, pero que evitaba intervenciones sobre la rama lateral. Y no había diferencia en eventos importantes entre los pacientes en los que se atrapaba la guía de presión o los que no se atrapaba. Es importante también reseñar que este estudio se hizo con la Berrata, con la guía de IFR de Philips, pero con la generación previa a la que tenemos hoy. La que tenemos hoy es más resistente y de hecho las que hemos mirado al microscopio tienen menos daño que la Berrata clásica. Pero bueno, este estudio lo que pretendía demostrar un poco la seguridad, que si en un momento dado decidimos atrapar la guía de presión, que el riesgo de fractura de la guía es bastante bajo, aunque sí es verdad que hay daño, pero el daño estaba próxima al sensor, con lo cual la mayoría de las veces, aunque la guía estuviera dañada, el sensor no se artefactaba y podíamos valorar el IFR en la rama lateral sin ningún problema. Y este caso lo he traído porque creo que es un caso muy curioso, es un caso bonito. Este chico es un chico joven que tuvo un síndrome coronario agudo y el primer procedimiento se hizo hace 2 años y tenía una lesión que no he traído por no prolongar mucho la charla, más de lo que ya la estamos prolongando. Tenía un aspecto de trombo que comprobamos por OCT, tenía una placa rota en la DEA ostial. Se puso un stent tronco DA, pero bueno, la verdad es que me quedé corta, ¿no? Justo llegó el stent aquí, cubría las 2 ramas, es una trifurcación que cubría tanto la rama, el ramo mediano como la circunfleja, justo a ras de la salida de ambas ramas. Y bueno, se hizo POT y con un resultado inmediato perfecto. Este enfermo se reevaluó a los 6 meses porque formaba parte de un estudio, estaba perfecto, y 2 años después del primer procedimiento vino con angina de nuevo. Tenía una lesión crítica que no le he traído en la DEA media por restenosis del borde distal, muy crítica. Y cuando hicimos la araña vimos esta imagen. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Aquí se ve una imagen blanquecina. Y es verdad que esto implica ya un tratamiento más complejo porque realmente estamos ante una trifurcación y el tronco además no está totalmente cubierto, queda justo, no es muy fácil recursar en esas circunstancias, pero bueno, teníamos dudas, el enfermo tenía otra culpa y que ya se la había tratado, hicimos una OCT y lo que vimos es que tenía una restenosis fenestrada. Angiográficamente la imagen esa blanquecina correspondía, aquí tenéis los extras de la circunfleja, veis que está cubierto por una capa fibrosa, pero realmente el ostium de la circunfleja tiene un buen área, y este es el del ramo mediano. Veis todo esto, todo este tejido que se ve aquí es la restenosis fenestrada, que le llama, es la proliferación neointimal entre las celdillas del stent. Esta imagen tridimensional es muy aclaratoria, veis que como el stent está justo aquí, es que no cubre el tronco por completo. Entonces, bueno, la imagen 12 te tranquilizaba en el sentido de que tenía buena área en los ostium, pero como no nos quedábamos tranquilos del todo, pues hicimos fisiología coronaria y veis cómo, a pesar de esta imagen angiográfica que a nadie le gusta, pues realmente tiene un IFR de 0,97 en la DA, un IFR de 1 en el ramo mediano y una IFR de 0,98 en la circunfleja, con lo cual no son lesiones significativas y dimos por finalizado el procedimiento. Por tanto, la fisiología la podemos integrar
no solamente en el procedimiento basal, sino en el seguimiento cuando tenemos ramas laterales con dudas, sobre todo cuando nos referimos a ramas importantes como las que involucran al tronco de la coronaria izquierda. Y finalmente, en cuanto a las técnicas de imagen intracoronaria, pues son muy útiles siempre que tratamos lesiones complejas y las bifurcaciones, sobre todo las bifurcaciones de Doepten, pues son lesiones complejas. Podemos hacer un estudio basal si ya vamos a utilizar una técnica de imagen. Lo recomendable es utilizar tanto la imagen basal como después de implantar el stent. Ya vamos a aprovechar todos los beneficios de tener una técnica de imagen. Elegí entre OCT y IBU, pues depende. Realmente para una bifurcación, sobre todo pensando en el post, a mí personalmente me gusta mucho la OCT porque el nivel de detalle y de definición que se obtiene con la OCT no se obtiene con el IBU. Y luego tenemos el software 3D, como veremos a continuación, que te da muchísima información. El IBU nosotros lo reservamos fundamentalmente para el tronco, pero no para el tronco distal tratamiento, sino para el tronco distal cuando hay lesiones ambiguas, que no tenemos claro si trata o no. Hay unos puntos de corte predefinidos en el tronco con IBUs que no tenemos con OCT. Por tanto, si tenemos una lesión intermedia del tronco, que tenemos dudas si tratar o no tratar, utilizamos IBU. Entonces ya para la valoración post-stent, pues nos inclinamos más hacia el IBU. Pero para el tronco distal, si no tenemos duda de que la lesión hay que tratarla y si el enfermo no tiene insuficiencia renal y podemos conseguir buenas imágenes de OCT, la verdad es que da una calidad de imagen que, como veréis, que da muchísima información. En el estudio basal, ¿qué buscamos? Pues aparte de los diámetros, la longitud de la placa, la extensión de la placa, cómo se distribuye esa placa y qué composición tiene, es decir, si es calcificada, no es calcificada, si es una placa blanda, si es descálcica, si es un nódulo, no lo es, si tiene un arco de 360 grados, si no lo tiene. Todo eso nos ayuda a decidir la estrategia, si tenemos que utilizar una técnica de modificación de placas, si no la tenemos que utilizar. Y luego también otro hallazgo importante en el estudio de imagen basal, que eso lo podemos ver tanto, aquí tenemos imágenes de IBU, pero se puede ver tanto con IBU como con OCT, es la morfología de la carina. Porque ya Javier Suárez y el doctor Medina publicaron en Neurointervención que esta morfología de la carina, que Alfonso le llamaba el signo de la ceja, esa morfología especulada es lo que determina el principal daño de la hija, que la mayoría de las oclusiones de los ramos laterales o del daño en el ramo lateral se produce por desplazamiento de la carina cuando encontramos esta morfología. Esta sería una morfología de alto riesgo de oclusión, igual que esta, que es una carina muy especulada. Eso normalmente en la geografía se traduce por un ángulo muy agudo de la bifurcación. Y ellos también vieron en el estudio ultrasónico que cuando había placa en la carina, como aquí, eso era un factor protector frente al daño de la rama lateral. Eh, entonces, que antes se decía que en la carina no se desarrollaba por el tema de los flujos, no se desarrollaba placa, y aquí se vio que en la carina, nosotros tenemos varias imágenes con placa en la carina, que esto era un factor protector, y que este tipo de carina, muy espiculadas, cuando se implanta el stent, ¿veis? Cómo se cierra prácticamente la rama lateral. Por tanto, cuando hacemos una técnica de imagen y vemos esa carina, pues tenemos que andar un poco ojo a visor porque hay alto riesgo de oclusión de la rama lateral. Y probablemente en estos casos no estaría de más hacer una protección más activa de la rama lateral. Y una vez que ponemos el stent, pues es muy importante también la valoración y nos sirve para muchas etapas. Podemos guiar el tratamiento de la bifurcación por OCT, por ejemplo, cuando estamos haciendo un provisional stenting y tenemos que recruzar a la rama lateral porque consideramos que el resultado es subóptimo y queremos hacer un kissing balloon. Podemos verificar la posición de la guía y ver si recruzamos al ramo lateral por la celdilla distal o no, que con lo que se recomienda es cruzar por la celdilla distal. Podemos evaluar la posición y la expansión del stent, porque geográficamente nos puede parecer que está perfecto y luego muchas veces no lo está. Descartar disesiones de los bordes, ver que el stent no asienta en placa residual que puede ser origen de restenosis y del stent en el futuro. Podemos también valorar cómo ha quedado el origen de la rama lateral, sobre todo cuando hacemos técnicas de dos stent. Y por supuesto es fundamental, si hacemos una técnica de dos stent, valorar ambas ramas, una retirada en la rama principal y otra retirada en la rama lateral para analizar expansión del stent a posición, diámetro
y el polígono de confluencia y ver los extrus que tenemos en la zona del polígono de confluencia. Yo creo que todas esas valoraciones son de gran interés y optimizamos mucho la técnica y por tanto una optimización de la técnica lleva a mejores resultados. Aquí os traigo varios ejemplos que son bastante curiosos. Esta era una lesión de la DEA ostial. Realmente afectaba al tronco, ¿no? La extensión de la placa era hasta el tronco y no había posibilidad de ajuste. Se implantó un stent tronco de A, se hizo post y aquí veis que hay una imagen blanquecina en el origen de la circunfleja. Se decidió recruzar, se recruzó, se valoró el recruce por OCT y veis aquí en esta reconstrucción 3D. Aquí en esta parte a la izquierda de la diapositiva son distintas vistas. Veis, este es el ostium de la circunfleja, los extras del estén que dividen proximal y distal. Veis que aquí la guía recruza por proximal, por aquí viene el extrus y la guía está recruzando por proximal. Cuando vimos eso, lo que hicimos fue retirar la guía, volver a recruzar intentando irte distal y volvimos a hacer una evaluación por 7. Veis aquí cómo ya se ha modificado la posición de la guía y estamos entrando por la parte distal de la celdilla. Eso es fundamental porque si entramos por la parte proximal deformamos muchísimo el estén. Aquí tenéis el ejemplo, cómo se quedó después del kissing balloon, un resultado angiográfico muy bueno y por OCT un resultado perfecto del stent. Veis que tiene muy buenas áreas, no hay ninguna zona de inexpansión y hay un andamiaje del ostium de la circunfleja que es prácticamente una imagen idéntica a los estudios in vitro de Orniston que están publicados en Neurointervención. ¿No? Una imagen bastante bonita de cómo queda andamiada la circunfleja porque hemos hecho un buen recruce por la celdilla distal, que si no hubiéramos tenido la OCT, pues probablemente hubiera pasado desapercibido ese detalle y hubiéramos dilatado la celdilla próxima y el resultado no hubiera sido el mismo. Aquí veis como antes una vez implantado el stent, antes de hacer el kissing, veis los extrus a través del ostium y cómo quedan perfectamente abiertos, con muy poca pérdida de área a nivel justo por debajo de la salida de la rama lateral y una muy buena apertura de la celdilla lateral. Y si en el tratamiento con un stent, bueno, pues la OCT tiene sus indicaciones, porque efectivamente podemos valorar el recruce, podemos valorar la expansión, el grado de expansión, el grado de aposición, y que no haya ningún problema en los bordes, que eso, bueno, una optimización de la técnica siempre conlleva buenos resultados. Esto es fundamentalmente aplicable y mucho más importante cuando nos vamos a bifurcaciones complejas, ¿no? A bifurcaciones con ramas laterales muy enfermas, con longitud de la lesión mayor de 10 milímetros, y cuando vamos a técnicas complejas de dos estén de entrada, ¿no? Porque muchas veces los resultados geográficos realmente no se corresponden con lo que vemos luego cuando hacemos imagen, y normalmente la imagen siempre nos lleva a optimizar mucho más el resultado que obtenemos. Aquí os presento un caso de un tronco con una lesión, una enfermedad bastante difusa de tronco de A con afectación de la circunfleja. Veis que la circunfleja está bastante enferma también, una lesión, tiene aquí también lesión, una lesión relativamente larga. Y aquí pues el operador decidió que era una técnica compleja y hacer un decacras porque era una lesión en bifurcación compleja. Aquí tenéis todos los pasos del decacras, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, que hay que ser muy sistemático y hay que intentar hacer paso a paso de forma sistemática. El crash hay que hacerlo bien, los kissing agresivos, el post, etcétera. Se hizo el segundo kissing, después del segundo kissing, como podéis ver, el resultado angiográfico es perfecto. Si no hubiéramos tenido técnica de imagen, bueno, pues nosotros con este resultado angiográfico realmente no hubiéramos dado por satisfechos. Se hizo una técnica de imagen, se hizo primero un pull-back desde la DEA hacia el tronco. Ya digo, siempre que hagamos una técnica de dos stent, se recomienda no solamente valorar la rama principal, sino también la rama lateral, que si le hemos puesto un stent es porque consideramos que tiene una entidad importante y hay que valorarla. Y la retirada del vaso principal no te vale para analizar con detalle el ramo lateral. Y bueno, aquí veis, esta es una retirada desde la DEA. A ver si logro pararlo en el sitio de máximo interés. Hay un poco de defecto de lavado, pero veis que el estén está bien apuesto, está bien expandido. Aquí abajo veis la salida de la rama lateral de la circunfleja. Este es el ostium de la DA. A ver si logro pararlo. Aquí tenéis la DA, aquí la circunfleja. Veis que a pesar de haber hecho doble kissing,
con kissing bastante agresivo sigue habiendo estrés flotando en el polígono de confluencia. Eso, por ejemplo, en el decápulo habitualmente por el tipo de técnica se ve menos, se ve mucho más limpio el polígono de confluencia y la carina, con lo cual a mí por eso hace que me guste más. Y veis como en las reconstrucciones, en las reconstrucciones del estén con tejido, las reconstrucciones tridimensionales, veis que aquí el estén más expandido porque a nivel del tronco donde se ha hecho el pot, aquí el estén de la DA, que se ve aquí sin tejido, veis que se ve bastante uniforme la expansión, un buen resultado a nivel de la DA, es decir, por ahí satisfecho. Sin embargo, cuando nos fuimos al pulvar de la circunfleja, y ahí en el longitudinal ya lo podéis ver un poco, pues irme a la zona de interés, el extendistal estaba bien, y justo a este nivel, justo a este nivel, a ver si lo logro parar en el sitio de interés. Veis cómo el área de la circunfleja está bastante inexpandida, aunque geográficamente se veía bien. Está bastante inexpandida y en esta reconstrucción se ve muy bien. Esta es la apertura de, aquí vendría la de A y veis como el origen de la circunfleja, que es el sitio más controvertido siempre, el origen de la circunfleja es el talón de Aquiles, el sitio débil del tratamiento del tronco, es donde más restenosis tenemos y donde es más fibrosa y más difícil la expansión siempre del estén y además la angulación siempre es más desfavorable. ¿Veis cómo aquí está inexpandido y en esta reconstrucción del estén sin tejido? Veis que la inexpansión es bastante evidente, cosa que no se veía en ninguna de... Yo he traído una proyección geográfica, pero en la ortogonal se veía también perfecto. Eso hizo que optimizáramos de nuevo, hicimos un nuevo kissing balloon más agresivo, un repot. Veis que el resultado angiográfico es muy bueno, pero prácticamente a como estaba antes de hacer la OCT. Y este es el resultado final desde la circunfleja hacia el tronco, una vez que lo habíamos optimizado. Veis que a pesar de de todo el kissing y demás que hicimos, bueno, pues aún el ostión de la circunfleja es el sitio con menos área de estén, pero bueno, ha ganado considerablemente con respecto a lo que teníamos. Veis lo que he dicho, que aquí quedan estrus flotando a pesar de los kissing y que hicimos 3 kissing, y veis como hay una mejoría clara en la zona del estén de la inexpansión que teníamos previamente. Por tanto, las técnicas de imagen ayudan. Y de hecho, ya tenemos evidencia, la OCT, bueno, tenemos mucha evidencia con las técnicas de imagen. En los últimos años han salido múltiples estudios randomizados comparando angiografía, lesiones, angioplastia guiada por técnicas de imagen frente a angiografía y bueno, hay una evidencia aplastante. De hecho, yo creo que en las próximas guías, con la evidencia que hay, pasará a ser indicación 1A, la realización de técnicas de imagen en lesiones complejas. Y bueno, concretamente en bifurcaciones tenemos el estudio October, que se presentó el año pasado y que se publicó en New England, creo que fue en el europeo donde se presentó, que son bifurcaciones, 1.200 pacientes que se randomizan a guiar las bifurcaciones por OCT y o a guiarlas por angiografía. Y además tenía poder para detectar eventos clínicos. Es un estudio que está muy bien hecho, muy bien diseñado, es multicéntrico, un tamaño muestra muy grande, pocos criterios de exclusión. Se era muy estricto en el tratamiento de la bifurcación, trató si eran 2 estén como si era un estén, daba una norma muy clara de lo que había que hacer. La mayoría se hizo técnica de 2 estén en el 70% de los pacientes incluidos en el estudio. Y como aquí veis, pues demostró reducción de eventos, reducción de masa cuando se hacían bifurcaciones guiadas por OCT frente a cuando se hacía por angiografía. Evidentemente, pues hubo más tiempo de procedimiento, más fluoroscopia, más contraste, pero por otro lado, eso compensa, vamos, eso está de sobremanera compensado con el hecho de que hubiera menos masa en el tratamiento de bifurcaciones cuando se guiaba por OCT. Por tanto, sobre todo cuando las bifurcaciones son complejas, siempre se aconseja una guía del tratamiento por técnica de imagen, por OCT o por IVU, lo que se tenga disponible, pero bueno, la OCT es verdad que nos da una serie de análisis, un detalle que no tenemos con el IVU. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.